Toda la vida me he callado porque prefiero cantar. Claro. Prefiero decir la verdad. Ya. No importa lo que me diga Lili de mí, yo la quiero igual. Ah, mira, no importa lo que yo diga, me va a querer igual, así es que vamos a analizar, por favor, guarden eso ahí bien guardadito. Señores, encontramos a Alejandra Guzmán llegando a la Ciudad de México y a pesar de que toda la prensa se le lanzó encima, la cantante se mostró más amable y cariñosa que nunca. Bueno, la prensa le preguntó, obvio, por su hija, también por su sobrino, y Alejandra se veía como muy relajada y sonriente. Mira, ¿qué es Vamos esto? a ver. Voy a decir una cosa. Silencio, Hasta que salió la verdad. La verdad es la verdad. Y les voy a decir una cosa. Vamos avanzando, por favor. Toda la vida me he callado porque prefiero cantar. Claro. Prefiero decir la verdad. Aquí está mi hermano conmigo. A ver, ¿qué quieres saber? Mañana se cumplen 8 años de la muerte de ¿Qué quieres saber? Apolo. Ale, ¿qué opinas de estas dos pruebas de ADN, Ale? Señores, con permiso. Claro. A ver, les voy a decir una cosa. Vamos avanzando. Mi familia ama el amor y Apolo. Apolo está siempre y ojalá y siempre esté protegido por Dios. Lo que nos ha pasado, ustedes lo han visto, de la noche a la mañana. No tengo nada que decir más que la verdad. La verdad siempre va a salir adelante. Les quiero decir que los amo, que siempre he cantado para ustedes. Ay, perdón. Y que, pues nada, ojalá y que la verdad siempre salga adelante. A mi hija le mando un beso enorme. Cuidado con las cámaras. Todo bien, Ale, con A ella. mi hija le deseo lo mejor. Estás corriendo peligro junto Tranquilo. a Mariela. ¿Qué vas a hacer antes? Yo creo que ella va a salir adelante. ¿Cómo está doña Silvia? Ale, ¿cómo está doña Silvia? ¿Cómo Mi mamá está toda madre. Mi mamá está muy bien. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Sí, Ale, dinos. Amo mi vida. Amo mi... A tu hija. A mi hija también. Están pegando con las cámaras. Están pegando Amo con todo lo que me ha dado la vida y demás, ¿no? Pero quiero que sepan que por eso no he hablado, porque ¿Prefieres mantenerte al margen, Ale, por tu... porque todo cae por su propio peso. Miren qué bien se portó teniendo este montón de gente arriba. Mira para esto. ¿Y qué más tenía arriba? No, mira toda la gente que tenía alrededor de ella. Raúl, Alejandra ha pasado por muchísimas cosas públicamente siempre. La vemos obviamente ahora un poco más relajada, deseándole a la gente con la que ha tenido o controversias o problemas. Como que está en un momento que lo que quiere es amor. Y está diciendo, prefiero cantar antes que hablar. Yo creo que pero bueno, el ahí momento la más vimos. difícil para Alejandra Guzmán, y mucha gente todavía no se han dado cuenta de eso, se lo dijimos aquí en el programa por meses, que esta mujer estuvo a punto de morir por una cirugía plástica que le hizo un hombre y le puso cemento en el trasero y la gente lo tomaba, algunos de ellos, como un chiste, y estuvo a punto de morir. Esto fue a los principios de esta cirugía, Sí. Raúl. O sea, Alejandra fue de las primeras señores que dijo, ok, sí, me encantaría a lo mejor tener las pompis un poquito más voluminosas, y le hicieron el tratamiento. Obviamente nadie le explicó que lo que estaban usando era un material que era con lo que hacían en ese momento el plástico de afuera de los CDs, de los discos compactos. Y esto le trajo las consecuencias de que cada año, 2 años, ya tiene que ir y sacarse estas partículas
que se le van formando, Raúl, en las caderas, o sea, todo lo que tiene que ver alrededor de la cadera del trasero. No Y ha sabían pasado si iba a pasar muchísimo. 2 días más viva. Yo me acuerdo. Eso me enteré porque yo me acuerdo que estaba estaba hablando con la gente en México y me decían, oye, no sabemos Pero qué bueno. va a pasar, si va a morir mañana o no. Pero Alejandra no ha salido adelante, necesariamente, Raúl, y contra viento y marea. porque era Siempre una la vemos ahí infección batallando. tan grande que tenía en el cuerpo que no pensaban que se la podía quitar. Bueno, le deseamos todo lo mejor a Alejandra siempre, que la queremos.